Hola, ¿qué tal? Pues les quería presentar lo que trabajé durante el Hack Week, un experimento, más vale tarde que nunca. Eh, Básicamente es una prueba concepto de un motor eh, para generar formularios dinámicos. De hecho, se puede extender para no solo formularios, sino otro tipo de interfaz de usuario como data grids, etcétera. Pero por lo pronto, el problema que queremos atacar principalmente son formularios. En NimboX queremos hacer módulos por especialidades, como por ejemplo nutrología o oncología, neurología, e incluso algunas clínicas que puedan requerir diferentes campos. Entonces necesitamos una solución flexible y a la vez no tan difícil de mantener, que no sea un dolor de cabeza de maintenance en cuestión de código y en cuestión de la base de datos. Y bueno, se me ocurrió trabajar en un proyecto que yo lo llamé Dynamic UI. Básicamente hago uso de varias tecnologías ya existentes y implemento unas nuevas y todo junto para lograr esto, ¿no? Bueno, ya tengo jalando un demo. Hay un pequeño bug que no es mío, es de una librería tercero que estoy usando y de repente voy a tener que darle refresh. Pero fuera de eso, está jalando. Antes de mostrar la aplicación, les voy a mostrar el esquema de la base de datos que hice para este demo. Es bastante sencillo. Aquí está, es dos tablas, tres tablas en realidad, una de películas, una de directores y una tabla de metadatos, que eso se los voy a explicar más tarde. La tabla de películas, como pueden ver, tiene cinco campos: el ID, título, año, el rating y el lenguaje, y ya está prellenada con algunas cosas. Básicamente lo que vamos a ver es la aplicación ya jalando. Esta es la aplicación web, es el frontend. Eh, Me voy a ir, lo primero que vemos aquí es que tiene una lista de tablas, automáticamente lo obtiene de la base de datos. Nos vamos a ir a, por ejemplo, ver las películas y inmediatamente veo que hay templates para las películas ya definidos. Todas tienen el default, que es el que viene, bueno, el que obtienes por default. Si nos metemos a verlo, bueno, primero me da un listado de las películas que ya vimos. Es como si fuera la vista misma de la base de datos. Y en el template default, ¿no? Si nos metemos a ver uno en específico, vamos a ver el formulario con la configuración default, con el template default, que es del lado derecho podemos ver estos metadatos, que es básicamente un arreglo con los campos y con algo de metadatos, y esto lo obtiene automáticamente de la base de datos, ¿no? Podemos ver que es muy parecida, de hecho, esta vista, de hecho es el mismo orden que tiene la base de datos, porque es lo que obtiene directamente. Sin embargo, vemos que algunos campos, tipos de datos ya los interpreta, por ejemplo, date y real o integer. Pues aquí es un incrementador, o en el caso de date viene un seleccionador para fecha, etcétera, ¿no? Incluso podemos jugar un poquito aquí modificando los datos. Por ejemplo, el título le puedo cambiar el label que tiene, nombre, para este caso en específico, ¿no? Y bueno, puedo cambiarlos de lugar si es que quisiera eso, o borrar campos. Es completamente flexible, hace referencia al mismo campo de la base de datos, ¿no? De más tarde voy a explicar las tecnologías que hay detrás de todo esto, pero esto es lo único que necesitas entender, que es del lado derecho es una representación JSON del formulario que vemos aquí del lado izquierdo, ¿no? Ok, de hecho, si se recuerdan, cuando nos fuimos a Films había otro template que ya tengo definido, porque lo interesante de esto es poder persistir estos templates, estas configuraciones de JSON para reusarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un template que precisamente estos templates están
almacenados en la tabla de metadatos que se llama Fields Templates, donde si yo veo el contenido, tengo aquí este template que se llama Film Basic Template, que se aplica para tabla de films, de películas, y este es el template serializado en JSON, ¿no? Entonces, si yo me meto aquí a revisarlo, voy a ver un listado de records con el template 1, que es el ID del template que tengo acá. Y aquí es donde está el bug, entonces tengo que hacer un refresh. Pero si ya me meto a ver uno en específico, vemos que es la misma tabla que se llama Films, pero con un template distinto. En este caso solo muestro el título y el director y le cambio ahí el label, ¿no? Entonces de esta manera podemos persistir y buscar una estrategia para tener templates diferentes para cada caso, para cada especialidad o para cada cliente, ¿no? Incluso podemos quisiera ir un poco más allá y mostrar un poco de los tipos de datos que soporta por default. Eh, Ahí podemos, bueno, ahorita por lo pronto el engine solo soporta inputs, o sea, todo esto son inputs, pero lo bueno es que HTML soporta muchos types, data types para input, dentro de esos los que ya vimos como date, datetime, etcétera, pero también otros como colores, números, meses, etcétera, ¿no? Password. Entonces vamos a ver rápido un demo de cómo se vería. Lo que voy a hacer es cambiar incluso el esquema de la base de datos para director, por ejemplo. Director, si lo hablo ahorita, simplemente está nombre. Entonces lo voy a cambiar rápidamente y voy a agregar algunos campos y ver cómo actualizamos los metadatos en vivo, ¿no? Entonces perdón, director, voy a agregar unas cuantas columnas, se me ocurra a lo mejor la altura. Obviamente esto no está pegado a la vida real, pero imagínense que pudiera hacer una tabla de especialidad o algo así, pudiéramos explotarlo con varios campos, ¿no? Esta altura va a ser un valor decimal, eh, birthday, fecha de nacimiento, date, vamos a agregar hour simplemente por algo para escoger un campo con valor de tiempo. Vamos a agregar si es vegetariano con un boolean. Vamos a agregar otras tablas que a lo mejor no están definidas como un data type dentro de la base de datos, pero que lo podemos hacer después, como color favorito. Este sería un varchar. Y podemos agregar también un password. Obviamente este tipo de datos no está definido en la base de datos, en Postgres, pero lo podemos definir en nuestros metadatos más tarde. Voy a guardar los cambios. En este caso, después de guardarlo, sí tengo que reiniciar rápidamente un servidor de Postgres, ahorita les voy a explicar que es parte del stack. Ya reiniciado, podemos hacer aquí refresh. Y bueno, ya están los nuevos campos, ¿no? Si abrimos un registro, vamos a ver todos los nuevos campos que agregamos. En este caso, height, que es un valor número, tiene un incrementador. Birthday, que es date, tiene un seleccionador de fecha. Hour también. Beggy, que es boolean, pues es un checkbox. Y los casos que les comentaba de color favorito, pues un texto. Pero suponiendo que guardáramos un template exclusivo para ellos, pudiéramos cambiarlo, modificarlo y ponerle aquí color. Y ya tenemos un seleccionador de colores. Y de password pudiéramos poner type password y tendríamos aquí un seleccionador de password, ¿no? Son el tipo de inputs que soporto ahorita, pero bueno, en un futuro se puede jugar con mucho más, incluso con otro tipo de controllers, data grids, etcétera, mapas, no sé, cualquier cosa, ¿no? Imágenes. Y bueno, para platicarles un poquito qué es lo que trae detrás.
Bueno, primero este repositorio está en mi GitHub. Es Ember Postgres Dynamic UI. Postgres es el generador del backend. Ahorita voy para allá. Y bueno, aquí está el repositorio. Pueden revisarlo, pueden bajarlo y pueden jugar con él, ¿no? Y más o menos aquí tengo un esquema de cómo está funcionando esto. En la base de datos y el API es generado por este Postgres. Postgres como dice aquí, hace un API RESTful de cualquier base de datos de Postgres automáticamente, ¿no? Y tiene todo el CRUD, create, read, update and delete automáticamente mediante verbos HTTP. Está muy bueno y es lo que tiene detrás jalando este proyecto. Revísenlo, la página es postgres.com. Después de esto, bueno, en mi idea original era tener una capa de datos de serialización y un adaptador que todavía no se ha realizado por cuestiones de tiempo, pero esto sería lo ideal. Ahorita se hace con llamadas Ajax normales. Y bueno, luego viene ya el proyecto como tal que genera los UIs dinámicos. Y este a su vez usa Ember Formly, que es un proyecto que hice y que está basado en un proyecto que se llama Angular Formly, que es un generador de formularios que yo llegué a usar en proyectos pasados. Y bueno, simplemente estoy adaptando esas mismas ideas, pero para poderse usar en Ember. También lo tengo en mi GitHub por si lo quieren revisar. Pero igualmente pudiéramos usar otro generador de formularios o un data grid o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Y bueno, la idea es que en un futuro este Dynamic UI sirva como un add-on o más bien como un Ember Engine para que pueda ser usado por otras aplicaciones de terceros, ¿no? En nuestro caso, pues en InfoX nos interesaría usarlo en la historia médica para poder jugar ahí con diferentes campos e incluso también en examen físico. Y como les comentaba, a lo mejor en especialidades. Pues básicamente eso es todo. Ese es el proyecto y muchas gracias.